Lo que pasó ese día fue que tuve 3 o 4 paradas cardíacas más. Los médicos dicen que las analíticas eran totalmente incompatibles con la vida, que estaba fallando todo, que mi cuerpo estaba colapsando y que ya no sabía qué más hacer, porque realmente había tenido una muerte clínica. El médico le dijo, pasa, porque creo que tu hija se está esperando para despedirse de ti. Me hicieron las curas, me vio los pies, cogió, hizo así, puso cara de mierda literal y dijo, los pies se van fuera. Y entonces le pregunté, ¿y mis manos? Y me dijo, tú no tienes manos, tus manos están muertas. Y entonces, ¿por qué vino la amputación? A mí en verdad en la cabeza no me entraba poder hacer mi vida sin mis manos y sin mis pies. Se supone que he hecho todo en esta vida para que esta vida vaya bien y aún así iba a perder mis manos y mis pies ese día. Me puse a llorar y había una enfermera que me abrazó y me dijo, Carla, no pasa nada. Estoy segura de que eres fuerte y que tú saldrás de esto. Y así fue, me abrazó y estuvo abrazándome hasta que me dormí. Joder, qué bonito, tío. ¿Y por qué a ti te atacó tanto y de esa manera? Me desperté a los 10-12 días de un coma inducido, sin saber qué había pasado, sin saber dónde estaba, intubada. ¿Cómo funcionan? Funcionan con unos sensores que hay aquí. Cada mano vale 87.000 euros. Vivimos haciendo planes a futuro, vivimos creyéndonos que esto no se acaba nunca y si hay un día que se acaba. ¿Y tú que has tenido la muerte tan de cerca y que muchos seguimos teniendo mucho miedo a la muerte, tú le tienes miedo a la muerte? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida. Ahora me entero, gracias por estar ahí. Y hoy estoy con Carla. Carla, bienvenida. Hola. Qué gana tenía, ya te lo dije, que preparando la entrevista me emocionaba porque, aparte de conocer tu historia, a mí lo que más me interesa aquí es cómo esa transformación personal. Que vamos a hablar de todo ello. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí porque para mí es un lujo tenerte. Nada, gracias a vosotros, de verdad. Bueno, vamos a hablar de todo lo que estás haciendo, de tus proyectos, de esa asociación que también va a hacer y está haciendo una labor fundamental. Pero para que la gente entienda, ponerlo en contexto, en primer lugar, explicar qué te ocurrió. Pues el 23 de marzo del año pasado, yo en principio tenía un ganglio en la ingle. Claro, yo montaba a caballo desde que tengo 8 años y a mí me dolía muchísimo. Pero es que ya llegaba un punto que a veces cuando me levantaba de dormir, como que me molestaba, ¿sabes? Al ponerme a andar. Y nada, fui al médico de cabecera, me lo miró y me dijo, eso es un ganglio, se te irá con el tiempo, y con el tiempo no se me iba. Entonces mi madre habló con un cirujano y me dijeron, bueno, te lo quitamos y ya está. Y resultó que cuando me abrieron no era un ganglio, era un quiste. Lo mandaron a analizar y todo el rollo, supongo que era benigno porque a mí nadie me ha dicho nada más del quiste. Y nada, la operación era sencilla, era sin ninguna complicación aparente. De hecho, yo entro al hospital por la mañana, me operan y me voy a casa con 6 puntos, pero nada más, o sea, una operación sencilla. Teníamos concierto de Funce Baby Loud, que eso también se ha especulado muchísimo, que si decían que yo me había ido a un concierto y se me habían abierto los puntos. Yo estuve con muletas todo el concierto porque se lo pregunté al médico, estuve sentada la mayor parte del concierto, no salté, no bebí ni una gota de alcohol porque ya no me encontraba bien. Vale, pero perdona, como enfermera, aunque se te hayan abierto los puntos, no provoca lo que te ocurrió. Y en tan pocas horas. Ya, yo pero como bueno, no lo sé, lo explico porque hay gente que tampoco lo es sabe. Entonces, imposible que eso ya. te hubiera pasado en el concierto, pero bueno, ya lo Bueno, por si apuntillo acaso. yo. Vale, genial. Y nada, por la noche cenamos una hamburguesa y yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, cuando llegamos a casa yo me encontraba mal y le eché la culpa a la hamburguesa, que a día de hoy sigo sin comer hamburguesa. Y bueno, pues estuve de diarrea y dije, no me ha sentado bien. Y al día siguiente, vomitando, con diarrea, y entonces mi madre me dijo, vámonos al centro de salud. Nos fuimos al centro de salud y allí delante de la médico vomité en una bolsa. Y me dijo, al haber habido una intervención quirúrgica anteriormente, el protocolo lo que marca es que te tienes que ir al hospital. Y yo, pues vale. La verdad que no me apetecía mucho porque todos sabemos lo que pasa en un hospital y tú más, en urgencias que van saturadísimos de trabajo Horas y de entonces te echas ahí tropecientas horas, que no es culpa de los médicos, es culpa del sistema, del porque sistema. debería haber Más personal. Sí, más personal. Y nada, yo llego allí al hospital, me tienen en observación todo el día. Literalmente yo me estaba muriendo y entonces quería estar en mi casa.
y me encontraba muy, muy mal, extremadamente mal, y le dije al médico, es que me quiero ir a casa. El médico hizo pasar a mi madre y le dijo, creo que es una gastroenteritis, entonces la voy a mandar a casa, pero si empeora, pues volvéis al hospital, porque supuestamente en las analíticas no salía nada. No salió nada de... Yo es que no las he visto y si las veo tampoco las entiendo, quiero Ya. decir, no salía nada. Y nada, me voy a casa, me ducharon, parece que reviscolé un poquito porque ya me estaba subiendo la fiebre, intenté cenar y no pude. Y ya me pasé toda la noche que no me podía ni mover, yendo al baño a vomitar, yendo, o sea, por arriba, por abajo, una fiebre de 39, el cuerpo súper rojo, como si me hubiera quemado en la playa. Me tocaba si yo estaba hirviendo, claro, de la propia fiebre y yo estaba que me moría de hipotermia. Y nada, al día siguiente llamaron a mi madre y le dijeron, Ana, llévatela al hospital porque la cosa no está bien. Y yo no quería ir. O sea, yo me encontraba tan mal, había pasado tan mala noche, tenía el cuerpo tan flojo. Porque claro, si ya te Claro. estás desnutriendo cuando vomitas y vas demasiado al baño, pues imagínate cuando encima te estás muriendo. Yo era, o sea, tenía una sensación de pesadez extrema en todo mi cuerpo, entonces solamente me apetecía estar tumbada en la cama y ya está. Y me dijeron, no nos hagas hacer el numerito de llamar a una ambulancia y que tenga que venir la ambulancia y llevarte al hospital en ambulancia. Y entonces yo ahí, claro, caí un poco del burro porque, aunque parezca que no, yo tengo mucha vergüenza y dije, vale, no voy a hacer el numerito y me voy al hospital. Ya me entraron al hospital en silla de ruedas y yo esperando a que me cogiesen le dije a mi madre, me voy a desmayar. Entonces mi madre corriendo me entró, no se esperó ningún protocolo y ya recuerdo pues estar dentro en la cama, me tuvieron que sondar el pipí porque los riñones ya no estaban funcionando bien, ya no estaba orinando. Se me estaban hinchando los ojos y es que de la propia infección me estaba costando respirar, yo me estaba hinchando toda, me pusieron unas gafas nasales. Bueno, ya te puedes imaginar tú que eres enfermero. Estuvieron haciéndome pruebas todo el día, yo que cada vez me costaba respirar más, yo que veía a mi madre súper nerviosa y le decía al médico, no la dejes entrar porque mi madre está histérica y yo no sé qué pasa. Claro, yo tampoco ¿Tú entendía no eras nada. consciente? No, no. O sea, yo estaba mal, pero no era consciente de que estaba tan mal. Y alrededor de las 7 de la tarde se ve que bajó la médico intensivista y dijeron que, bueno, primero me dijeron que me iban a tener ingresada esa noche en el hospital, pero ya no me dijeron nada más. Y cuando bajó la médico intensivista dijo, en planta nada, se viene a la UCI. Entonces yo cogí el móvil, mi padre es camionero y estaba fuera trabajando, le envié un WhatsApp y le dije, papi, me van a enviar a la UCI. Bueno, yo tengo un grupo con mis 4 padres que digo yo, que son mi padre, mi madre, mi madrastra y mi padrastro. Y eso, les dije por el grupo que me iban a llevar a la UCI, avisé a mis amigas, avisé a Ángel, avisé a todo el mundo y dije, no sé lo que va a pasar, no sé lo que está pasando, me han dicho que tengo una infección, pero no sé nada más. Y bueno, yo ya no recuerdo nada más a partir de aquí. O sea, sí que recuerdo como muy mareada el momento de estar subiéndome en el ascensor con la cama, la UCI y todo el rollo. Pero todo lo que te vaya a contar ahora es porque me lo han contado los Claro. demás tropecientas veces, pero me lo han contado. Porque a tu familia, ¿qué le dijeron? A mi familia les dijeron que tenía una infección que no sabían exactamente, creían que era una infección de la orina Ujú. y que esa propia infección me estaba causando malestar. Luego dijeron que era una infección de otra cosa, pero que no sabían exactamente, no sabían lo que estaba pasando. Luego ya supieron que era una bacteria, pero no sabían cuál, no sabían cómo tratarla, entonces era como que sabían un poco lo que estaba pasando, tampoco lo transmitían del todo para que no nos pusiéramos Claro. nerviosos. Vamos, yo no sabía absolutamente nada. Mi familia supongo que tendría más información que yo y básicamente eso. Y ya recuerdo, pues eso, me quitaban el móvil en la UCI y cuando entraba alguien a verme yo decía, dadme el móvil porque estoy aquí aburrida, no hay nadie. Y claro, estaba nerviosa Ya. porque me costaba mucho respirar. Había una enfermera que yo conozco porque tiene más o menos mi edad y somos amigas y yo decía, Ana, que es que me estoy agobiando mucho, claro, yo me intentaba quitar las gafas nasales porque al costarme tanto respirar, Ya. el aire, El tubito aquí te sí, agobiabas más, tal ¿verdad? cual, estar nerviosa,
todo, y yo intentaba quitármelo. Y me dijeron, aguanta con eso porque lo siguiente no te va a gustar. Y nada, yo solo recuerdo que estuve hablando muchísimo, porque yo cuando estoy muy nerviosa hablo mucho. Y nada, bueno, y porque cuando me desperté todo el mundo conocía quién era, que tenía una falla, o sea, que era de una falla, que montaba a caballo, que cómo me llamaba, lo que había estudiado, todo el mundo me conocía absolutamente. Y yo decía, esta gente, si yo no conozco a nadie. Y nada, fue porque hasta las 3 de la mañana estuve hablando con todo el mundo porque estaba muy nerviosa y alrededor de esa hora pues le dije a la médico, Sara, no puedo respirar más. Y entonces me dijo, no te preocupes, voy a llamar al anestesista, que venga, me ayude y te vamos a intubar. Y nada, me anestesiaron y intubándome tuve la primera parada cardíaca. Claro, entonces a las 4 de la mañana, sobre las 4 a las 5, llamaron a mi familia. No llamaron a mi padre porque estaba de viaje con el camión, llamaron a mi madre y le dijeron, pasa esto. Claro, mi padrastro es abogado y ha visto un montón de informes médicos, informes periciales, de muertes y tal. Y claro, cuando le dijeron lo que me había pasado, que había tenido un fallo multiorgánico. Bueno, es que esto no lo he explicado. O sea, las paradas cardíacas fueron porque cogí una bacteria el día 23 de marzo. Esa bacteria me entró al corriente sanguíneo, expulsó muchísimas toxinas. Esas toxinas lo que me provocaron fue una sepsis, que es prácticamente que está infectada toda la sangre, y la sepsis me provocó el fallo multiorgánico. Es decir, cuando yo entré al hospital me estaban fallando poco a poco todos los órganos del cuerpo. Y nada, pues eso, llamaron a mi familia y tal y les dijeron venid porque Carla acaba de tener una parada y no saben lo que va a pasar. Mi padrastro se desmayó, llamaron a todo el mundo y allí se presentó todo Dios en el hospital. Bueno, ya sabéis que en una UCI siempre hay horarios de entrada y salida. No respetaron ningún horario, hicieron pasar a todo el mundo conforme iban llegando y según me han contado, eso parecía un tanatorio, quiero decir. Estaba mi familia, mis amigos, todo el mundo entrando y las enfermeras y los enfermeros detrás con pañuelos y la cabeza agachada. Es decir, Como que diciendo, en cualquier momento, haceros a la idea. De hecho, llamaron a mi padre, no le dijeron la gravedad del asunto. Es verdad que, como os he dicho, él sí que sabía que yo estaba en la UCI, pero no sabía que había tenido una parada cardíaca. Entonces le dijeron, Ramón, baja porque Carla se le está complicando el asunto y está bastante mal. No le dijeron ni que estaba en coma, ni lo de la parada, ni nada. Entonces bajó y porque mi padre siempre hacía la ruta hacia el norte. Entonces bajó otra vez hacia Valencia y cuando llegó el médico el día siguiente le dijo, pasa porque creo que tu hija se está esperando para despedirse de ti. Y bueno, lo que pasó ese día fue que tuve 3 o 4 paradas cardíacas más. Los médicos dicen que las analíticas eran totalmente incompatibles con la vida, que no tenía apenas saturación, que no tenía tensión, que las pulsaciones del corazón, pues, no sé lo que es lo normal, tenerlas a 120, ¿no? sí, 80, 90 es lo normal. Vale, 70, pues 80, yo las 90. tenía a 180 y pico. Claro, estaba taquicárdica por la sepsis, claro. Sí. Fue, o sea, la médico del día anterior, que fue la que me cogió, les dijo a mi familia que cada vez que me ponía un antibiótico para arreglarme un órgano se me estropeaba otro. Que estaba fallando todo, que mi cuerpo estaba colapsando y que ya no sabía qué más hacer. Entonces fue cuando llegó el otro médico y lo mismo. Intentaron mantenerme con vida como pudieron, pero es que me decía que las analíticas cada vez eran más desastrosas. Y entonces, pues ese día también pasó todo el mundo a despedirse de mí. Y bueno, estuve 5 días en un estado muy crítico en el que pues igual las analíticas mejoraban un pelín, pero aún así decían que no, que lo que tenía, o sea, que no sabían cómo seguía mi cuerpo Claro. aquí, porque realmente había tenido una muerte clínica. Que no, perdón por reiterarme, pero que no era compatible con estar vivo las analíticas que me salían a mí. Y yo pues me desperté a los 10, 12 días de un coma inducido, sin saber qué había pasado, sin saber dónde estaba, sin saber en qué hospital estaba, intubada, sin poderme mover porque había perdido toda la musculatura, porque el músculo
tarda muchísimo en recuperar y se pierde, en 3 días en cama pierdes músculo. Y claro, no podía hablar, no podía moverme, las manos y los pies vendados, porque además toda la suciedad que no había expulsado por los riñones, porque creo que los riñones también estuvieron varios días parados, todo lo que no había expulsado por las heces y la orina lo había expulsado por la piel, de las toxinas, de la suciedad y todo. Y claro, tenía todo llagado, encima la necrosis de las manos y la necrosis de los pies. Claro, entraba a verme todo el mundo y los médicos tampoco querían ni que yo cuando me despertase me viese, ni que la gente se centrara en mis manos y mis pies, porque había muchas cosas otras que todavía Claro. eran importantes, porque los riñones todavía no los había recuperado. Yo estuve con un catéter de diálisis, tenía que haber estado 3 años, me dijeron, y estuve 1 mes. O sea, el mes de salir de la UCI había ya recuperado los Joder. riñones y había limpiado, o sea, me habían limpiado la sangre. Bueno, tenía el pulmón encharcado. Me tuvieron que poner un tubo, que recuerdo el día que me quitaron como una especie de tubito que llevaba ahí, que me hicieron un daño tremendo. Luego recuerdo que ya habían firmado el quirófano para hacerme una traqueotomía. Claro, cuando a mí me expresan lo de la traqueo, mi abuelito tuvo cáncer de garganta y yo lo primero que me imaginé fue a mi abuelito con el agujero. Y yo miré a mis padres, miré Ajá. al médico y dije, lo poco que podía mover la cabeza y claro, no podía hablar porque seguía Claro. intubada. Pero yo decía, y yo pensaba, ni de coña, o sea, es que no, 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 no. O sea, por ahí que iba y por pasiva, que no. Y menos mal que yo soy una persona súper constante y me forcé porque, bueno, me dijeron, vale, no quieres que te hagamos la traqueo, vamos a probar a ir quitándote la válvula y a ver lo que puedes aguantar. Primero fueron quitándome oxígeno, reduciendo, Claro. para que mis pulmones a ver si iban reaccionando. Menos mal que reaccionaron. Y luego iban probando a quitarme la válvula. Dicen que, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que de normal la gente aguanta entre 15 y 20 minutos. Yo estuve 2 horas y cuarto, creo. Más de 2 horas seguro. Pero claro, yo dije, vale, estoy en una UCI, está todo el mundo pendiente de mí, me conocía todo el mundo. O sea, yo veía a las enfermeras, veía a las auxiliares, a las médicos, a quien fuese que cuando tenían un ratito libre entraban a mi habitación a verme, a hablar conmigo, a ver cómo estaba. Entonces yo decía, aparte de que estoy controladísima, de que estoy conectada a todas las máquinas habidas y por haber del hospital, ¿qué me puede pasar? Estaba más mareada con ajo aceite, pero, pero es que yo dije, es lo que hay, Carla. Y nada, porque vino el médico y me dijo, ¿estás cansada? Y le dije así como que sí. Y me dijo, claro, es que llevas un montón de rato, o sea, llevas un puñado de tiempo, cosa que la gente no aguanta. Y me dijo, voy a ponerte ya la válvula. Yo no quería, porque yo quería seguir respirando por mí misma para que no me hiciesen la traqueo. Y me dijeron, esta tarde te volvemos a quitar la válvula un ratito más. Por la tarde me la volvieron a quitar, no aguanté tanto porque ya estaba más cansada. Y, y nada, creo que al día siguiente volvieron a quitármela un ratito y me dijeron, si sigues así, mañana te desentuban. Y así fue. Al día siguiente me desentubaron. Es verdad que estaban no sé cuántos Tanta gente médicos. pendiente. Sí, yo tenía al menos 20 ojos mirando, yo cagada. O sea, todo esto, yo decía, ¿cómo me van a quitar esto? Encima había escuchado que mis padres le dijeron, la vais a dormir, ¿no? Para desentubarla. Y dijeron, no, no, esto es... Y yo dije, madre mía, o sea, pensaba en el momento ese y me entraba una angustia. Y claro, es un tubo que te llega hasta aquí, lo menos. Es que, claro, entraste a la tráqueo entera. Claro. Y, yo decía, madre A mía, mí me eso, voy a ahogar. como enfermero, a mí una de las cosas que más me agobiaba cuando estaba en un hospital es ver me agobiaba a mí, ver al paciente despierto con el tubo. Porque claro, con secreciones, en fin, ahora hablaremos también un poco Sí, de esa parte, pero hay otra cosa que me llama bastante la atención es cuando tú te despiertas, por ejemplo, y no sabes qué ha pasado realmente, esa sensación cómo es, porque durante el coma soñaste, tuviste algún tipo de... sí, tuve... me desperté diciendo que había mucha gente. Ya no sé, o sea, hay un médico que explica que cuando tienes una muerte clínica, que te extrapolas del cuerpo, ¿no? Y ves todo en perspectiva. No sé si es porque vi eso o porque tenía a todos los santitos de todo el mundo y a todos los muertos de todo el mundo vigilándome y controlándome. Entonces,
yo me desperté diciendo había mucha gente. Luego tuve un montón de alucinaciones, pero un montón. Pensaba que estaba en un hospital barco de mi padre de cuando hizo la mili, o sea, Pues claro, ahí. sí, unas rayadas. Luego tenía la máquina de diálisis que hacía un ruido que te cagas. Y yo pensaba, es que tú imagínate, que como hacía tanto tiempo que no había ido a ver a mi caballo, me lo habían traído al hospital, tenía las pezuñas súper largas, se había enganchado en la máquina de diálisis y mi padre, bueno, es que, o sea, yo os lo estoy contando y vais a decir, esta tía se ha fumado 3 porros, pero es que en el momento yo llevaba muchísima medicación. Ya. Y yo no sabía, no podía expresarme porque todavía llevaba el tubo. Entonces, todo lo que me pasaba por mi mente para mí era verdad. Eh, y, y eso, que se había enganchado el caballo en la máquina de diálisis, mi padre lo había intentado sacar y se había enganchado la cara de mi padre en la máquina de diálisis y le aplastaba la cara. Bueno. Uf. Claro, mi padre entró el día siguiente y yo mirando a mi padre y mirando a la máquina, rollo. ¿Qué ha pasado? ¿Y Hombre, cómo estás y así, tú a Ben? todo eso con el tubo, ¿no? Claro, y sin poder mover nada. O sea, yo no podía hacer ni esto para señalar o... Yo hablaba con los ojos y a veces intentaba que me bajasen la manta porque tenía calor y me la subían y yo decía, a ver si yo cago en la mierda, que nadie, que nadie me entiende, pero tampoco, no le di mucha importancia, o sea, no estaba muy preocupada en ese No. momento. Y entonces, ¿cómo te fueron explicando lo que había pasado? ¿O pasó, o no te explicaron nada hasta que no saliste de la UCI? No, sí, me iban dando información como a cuentagotas. Has estado muy malita. Luego me entraban, es que has tenido un bichito. Bueno, Ángel era el que más información me daba, ¿no? Y entonces igual entraba y me decía, ¿qué te ha pasado? ¿Lo sabes? Y yo, ¿y sabes cuántos días llevas aquí? Y yo no sabía nada. Y claro, igual iba soltándome información. Tampoco sabían si me había quedado bien mentalmente. Claro, eso es Claro, verdad. porque tampoco me había llegado el oxígeno ni la sangre a la cabeza. Entonces, eh, yo creo que se pensaban que me había quedado un poco para allá y me iban hablando como... Claro. Pero claro, yo retenía toda la información. Entonces yo iba asimilando todo lo que había pasado y yo decía, bueno, vale, pero es que tampoco me iba a echar hacia atrás porque decía, ahora estoy bien, o sea, estoy despierta, vale, tengo un tubo en la boca que me está molestando. A veces si me ponía nerviosa me ahogaba. Sí que hubo días de mucho agobio, pero yo sí que he sabido de toda mi vida controlar mucho mi mente y mis pensamientos. Entonces igual me ponía nerviosa y al ponerme nerviosa tosía, pero luego sabía controlarme porque es que si no, cuanto más toses y más nerviosa te pones, más te molesta Claro, el tubo. sí. Entonces luego sabía controlarme para relajarme y cuanto más relajada estaba, pues mejor llevaba el tubo porque no me molestaba. Luego llevaba fatal que me aspiraran por las secreciones que tú has dicho, me ponían bueno, como lo típico del dentista, ¿no? Que absorbe y eso yo lo llevaba fatal. Fatal. Fatal, porque Sí. me lo Se ponían... agitan mucho los pacientes. Sí, yo lo llevaba muy mal. Y ya está, pero es lo que te digo, luché y gracias a lucharlo pues me desentubaron y creo que me dijeron que también se iba el bazo fuera. Es como, claro, era como intentar salvar todo, es que había estado Claro. todo muerto. Ahora hablaremos el por qué llega la amputación, ¿vale? Pero el porcentaje de supervivencia era muy pequeño, ¿no? De hecho, se lo dijeron, ¿no? A ver, les dijeron que no iba a sobrevivir en primer lugar y luego la médico a los 5 días, una de ellas, les dijo a mis padres, creo que Carla ha encontrado el camino para salir. Pero dijo, creo, no estaban seguros, habían mejorado las analíticas algo. O sea, ya eran compatibles un poco con la vida, pero no era para tirar cohetes ni para decir, mañana la despertamos. Y es que dicen también que igual, o sea, igual de rápido que caí en picado, dicen que igual de rápido subí. Porque antes de mí sí que estuvo otro chico en la UCI con otra bacteria, pero ese chico fue más escalonado, ¿no? Claro. Fue decayendo poco a poco, los órganos le iban fallando poco a poco, hasta que lo indujeron en coma, creo que al mes, Ujú. y luego la recuperación también fue muy poco a poco. Yo no, yo fue caer en picado y salir en picado. ¿Y entonces en cuánto tiempo empezaste a mejorar? ¿Cuánto...? A los 10 días me despiertan del coma. Pues creo que a los 2 días fue cuando el pulmón se había quedado encharcado.
Ya te digo, en los riñones tenía que haber estado 3 años y al mes, que fue cuando salí de la UCI, ya nada. La tráqueo creo que a los 5 o 6 días, me atrevería a decir, como mucho. O sea, ya me desentubaron. El mismo día que me desentubaron, no se atrevían a que pudiera tragar, porque claro, Claro. la garganta también es un músculo. Yo estaba preocupadísima y se lo pregunté a la médico y me dijo, ¿se te ha olvidado respirar? Y yo le dije, no. Pero, a ver, yo sabía que algo podía pasar. Claro. Y luego viene y me dice, a ver, es coña, que igual no sabes tragar. Y yo pensando, la mato. La mato. Y, y me dijo, voy a ir a por agua con espesante porque líquido no vas a poder tragar en unos días. Pero voy a ir a por agua con espesante, te lo voy a meter con una jeringuilla en la boca, te voy a explicar cómo lo tienes que tragar e intentas tragártelo. Y yo dije, una mierda. Y que no pueda tragar y ahora me hagan la tráqueo por no poder tragar. Ya Yo ves. cuando se fue al médico hice un chapito y tragué saliva. Eres una máquina, tío. Pero porque son cosas que tienen que recaer por ti y que al final mi mente iba muy rápido. Y eso, o sea, me recuperé muy rápido. Y entonces, ¿qué fue lo que provocó la sepsis? La bacteria. ¿Y cómo se llama? Staphylococcus aureus. ¿Y por qué a ti te atacó tanto y de esa manera? Porque me entró directamente a la sangre, por la operación. No saben si la llevaba en la piel, no saben si la cogí en quirófano. No me lo han dicho y no me lo van a decir. Sí, Cada uno son que saque, enfermedades, sí. son enfermedades, como se dice, nosocomiales que se cogen en el propio hospital, que puede pasar, Claro, es no suele que pasar, es pero puede verdad que a pasar. día de hoy tenemos muy normalizado, ¿no? Someterse a cualquier intervención quirúrgica porque con las Mm, redes mm, sociales, con la Isla de las Tentaciones, con todo sí. eso está muy normalizado el hacerse retoques estéticos, en pasar por quirófano. Yo es verdad que no había pasado nunca por quirófano y estaba cagada, la verdad, porque nunca me habían operado de nada. Bueno, de anginas, Ujú. pero poco tiempo antes. Y, y estaba nerviosa. Y eso que esa operación fue anestesia local, ¿no? Sí, O fue anestesia local. que podríamos decir casi cirugía menor, que Sí, sí. fíjate. Claro, en teoría era cirugía menor porque a mí me Claro, enviaron a casa claro. enseguida. Y entonces, ¿por qué vino la amputación? Pues porque, claro, esto cuando yo me desperté y pude hablar, le pregunté a la médico, ¿no? Bueno, primero le pregunté a la enfermera, que también tenía relación con ella, y le dije qué me pasa con las manos. Porque, claro, yo me dormí con el móvil en las manos y yo me desperté con las manos y los pies tapados y sin notar nada. Solo notaba un cosquilleo, pero muy leve. Y entonces pregunté a la enfermera y me dijo, mira Carla, creo que esto es un tema serio que deberías tratar con la médico. Y yo ya ahí dije, uy. Mi familia y mis amigos cada vez que entraban en la habitación me decían, vas muy bien, estás muy fuerte, estás recuperándote muy bien, pero el día que pase algo, no te decaigas. Claro, es lo que te he dicho. Yo iba reteniendo toda la información porque al final, o sea, me pasaba tropecientas horas sola en la Claro. habitación, ni siquiera tenía una tele, ni una tablet, ni nada con que entretenerme. Entonces, las vueltas que das al coco son inmensas. Y yo ya sabía que algo malo iba a pasar. Entonces, le pregunté a la médico y me dijo, me lo explicó súper bien porque me hizo una metáfora que entendible para todos los públicos y para una persona en ese momento que está pasando algo tan fuerte me dijo, tu cuerpo es como un bosque, ahora mismo, porque ha estado muy mal. Y cuando un bosque se quema, hay partes que se recuperan y hay partes que nunca se recuperan y nunca más vuelve a salir la flora. Y me dijo, entonces vas a tener unas secuelas. Nosotros no sabemos qué secuelas vas a tener porque no somos vasculares. Siempre me decía, me da una rabia. ¿Qué secuelas vas a tener? Interrogante. Pero vas a tener. Claro, yo dentro de mí sí que tenía la esperanza de decir, he recuperado todo, absolutamente todo lo que me decían que no iba a recuperar. Imagínate, o sea, las manos. Yo intentaba las terapias estas que dicen que si tú visualizas, no sé qué, yo intentaba visualizar cómo me pasaba la sangre. No, pero... Bueno, y la explicación es que al haber estado no sé cuántas veces con parada cardíaca, los niveles que te tienen que inyectar de noradrenalina
Y son adrenalina. súper elevados. Entonces, lo que hace es que te retira toda la sangre y todo el oxígeno de sitios donde no son Ujú. importantes y te lo pasa a sitios donde son importantes para mantenerte con vida, pues como son los pulmones, el riñón, todo el Sí, son corazón. vasoconstrictores que lo que Claro, cierran es la parte más distal, para que la gente un poco exacto. lo entienda, la parte más Sí, distal cierra el flujo para dársela a la parte más importante, que sería corazón y órganos, sí. con las consecuencias que eso puede llevar, que es que no le Una llegue necrosis, claro. efectivamente la sangre, ¿no? Sí. De hecho, también se me produjo necrosis en la nariz, en la punta de la nariz. Yo cuando me desperté, uno de los días me dice la médico, claro, al verme tan mal y tan hinchada, porque yo entré al hospital pesando pues alrededor de entre unos 57 kilos, 60, y yo me puse en más de 80 kilos. De todo el líquido, de toda la infección, de todos los antibióticos, porque yo llegué a llevar más de 5 antibióticos a la vez. Cuando me desperté y estaba mejor, una de las médicos me dijo, ¡qué guapa estás! Y se le ocurre ponerme la cámara interna del móvil para que me viese. Ay, Y me veo yo, madre mía. con la sonda de la comida, con el tubo en la boca, con la nariz toda necrosada, los ojos que parecía Frankenstein, los tenía súper rojos. Y dije, Guapa. tal cual. Es verdad que a mí se me enreda mucho el pelo y las dos enfermeras estas que yo tenía relación con ellas, el día que entraron, cogieron, le dijeron a una amiga mía de cuadrilla que les trajese cepillo, que les trajese acondicionador, que me iban a lavar el pelo y hacer trencitas, porque si no, claro, o sea, de normal cuando tú estás en la UCI te tienen que acabar rapando porque los nudos que se te hacen en Claro. la cabeza tanto tiempo, o sea, igual estas 2, 3 días no, pero sí es tanto tiempo seguido, sí. Entonces, sí que es verdad que estaba muy mona porque me habían hecho 2 trencitas de esas de boxeadora, que de hecho llevé las trencitas hasta que salí del hospital. Al mes salí de la UCI y Y me no, fui a planta. pero no mejoraban la situación de las manos y las piernas, ¿no? No. Yo notaba el leve cosquilleo, estaba con un tratamiento experimental, pero a ver, yo estaba tranquila porque sí que sabía que o sea, mis familiares estaban contactando con todo el mundo para ir a los mejores plásticos, a los mejores médicos, a los mejores cirujanos, a todo, a que me viesen. Y ya pues cuando salí de la UCI, eso todavía tenía un poco de taquicardia, entonces el médico internista pues iba haciendo 4 cositas, ¿no? Claro. Luego llevaba un montón de pastillas y entraba el médico y yo le decía, Edu, qué agonía, si es que no quiero tomarme más pastillas, ves quitándome pastillas. Porque claro, para la tensión también me tomaba pastillas, bueno, luego transfusiones de sangre, porque imagínate, había perdido sangre. Bueno, y luego ya estaba bien, bien, me quitó la sonda del pipí, que yo ese día le dije, Edu, a ver si me meo encima. Claro, y además te da esa sensación, ¿no? Como, sí, sí, es cierto. Y me dijo, tranquila que no. Y yo, vale, no me meo encima. Menos mal. Y nada, eso, un día llegó y me dijo, Carla, ya estás bien, realmente tú estás en el hospital para que no se te infecten las heridas de los brazos y las piernas, por lo que os he comentado de la supuración, pero aquí ya no haces nada. Y lo único que puedes hacer es contraer más infecciones, más bacterias y más tal. Entonces tienes que ir ya a ver a los médicos vasculares, a ver qué te dicen y a ver qué pasa. Y nada, el primer día me envían en ambulancia al Hospital General de Valencia. Ni siquiera me bajaron de la camilla de la ambulancia, me tuvieron en la camilla de la ambulancia las tropecientas horas que estuve en ese hospital. Me entraron a una sala la mitad de pequeña que esto y pues entraron, creo que habían 2 enfermeras, un auxiliar de enfermería y empezaron a entrar médicos que ni se presentaron ni nada. Es verdad que la enfermera sí que me dijo, pues mira, son los vasculares, son los plásticos, no sé qué, Ujú. pero ni siquiera ellos se dijeron a mí. Solamente yo dije que no me había visto las manos y los pies porque en la UCI tenían miedo a que yo me viese, Claro. porque yo había estado luchando tanto por recuperarme que si tenían, o sea, les daba pánico que me viese las manos y los pies tan negros
y que me rindiese, ¿no? Como aquel que dice. Entonces, cada vez que me hacían las curas, que me las hacían todos los días, tenían la precaución de ponerme un paño delante de la cara para que no me Claro. viese las extremidades. Y cuando pasé a planta igual, porque realmente yo en el hospital estuve súper mimada. Ya. Esa es la verdad. Y nada, les trasladé a los médicos que yo no me había visto las manos, entonces también me pusieron un paño delante de la cara, me hicieron las curas y me vio los pies, cogió, hizo así, puso cara de mierda literal y dijo, los pies se van fuera. De verdad, tía. Que no soporto eso. Y yo dije, vale, no pasa nada. O sea, ¿yo para qué utilizo los pies? Yo relativizando toda mi Joder. vida. Porque dije, vale, sí, ando. Pero, coño, o sea, todo el mundo hemos visto gente con prótesis andando. ¿Vale? Todo el mundo hemos visto a gente con prótesis corriendo y haciendo una vida normal. Entonces, a mí lo que me preocupaba eran las manos. Porque para quien diga que se puede hacer de todo, vendaos un día las manos y no puedes hacer nada. No te puedes duchar, no te puedes peinar, no puedes comer, no puedes beber. No te puedes vestir, no puedes conducir, no puedes nada, absolutamente nada, y las necesidades básicas tampoco puedes ir al baño y te puedes secar, no puedes hacer absolutamente nada. Totalmente. Entonces dije, vale, o sea, que me quiten los pies, no pasa nada. Yo no hago atletismo, ni me pongo a escalar montañas, ni nada de eso, entonces yo monto a caballo y los pies tampoco son tan importantes para montar a caballo. Es verdad que antes hacía CrossFit, pero bueno, o sea, tampoco era el deporte de mi vida. Claro. Y si no hacía CrossFit, pues tampoco iba a pasar nada. Y entonces le pregunté, ¿y mis manos? Y me dijo, tú no tienes manos, tus manos están muertas. Así. Claro, o sea, el percal fue, yo me puse a llorar, a gritar, me iría todo el mundo gritando en el hospital. Y mi padre se enfadó un poco. Claro, ni mi padre ni yo sabíamos la gravedad de todo el asunto. Y, y, o sea, el médico tuvo tacto cero. O sea, entiendo que para ellos es normal, entre comillas. No, lo siento, pero no lo voy a justificar. No lo estoy No, justificando. te entiendo lo que tú dices, que no. Es decir, el profesional sanitario, Carla, estamos ahí, yo ya ahora, porque me dedico más a esto, Sí, estamos ahí para vivir situaciones que vivimos todos los días, pero a cada paciente hacerle una atención y darle una atención individualizada. claro. Empatizando, evidentemente, con tu línea roja para no llevártelo a casa. Pero tú no puedes hacer eso. Eso no se puede hacer. Pues él me lo soltó a bocajarro. Claro, y yo pensé, o sea, se acaba de acabar mi vida. Total. Y nada, mi padre le dijo que iríamos a ver a más médicos, que no estaba de acuerdo con lo que él había dicho y que a ver qué pasaba. Y a lo que él contestó, yo me puedo equivocar. No sé cuántos médicos que estamos aquí, no. Y mi padre le dijo, bueno, yo solo sé que tú eres médico porque tú eres el único que ha abierto la boca. Aquí los demás, conforme han entrado, han visto a mi hija, se han ido. Total. O sea, porque solo escuché al plástico decirle al vascular, cuando programéis la cirugía me avisáis. Es lo único que dijo. Yo esa frialdad que dice la he vivido en mi trabajo y eso existe. Hay personas que no se presentan, que tratan al paciente como si fueran productos o mercancía y eso es lo que no puede pasar. Total. Sí, total. O sea, creo que la parte humana, aparte de ser médico, de haber estudiado tus tropecientos años de carrera, de que seas súper inteligente, que yo no lo pongo en duda, pero también hay que tener una inteligencia que es la emocional. Estás trabajando con personas. Claro, no somos máquinas y al final él lo estará viendo todos los días de su vida, pero yo no. Totalmente. Y yo tenía 25 años, era una persona muy autónoma, muy independiente, que siempre hacía lo que quería hacer, que nunca se dejaba nada en el tintero. Entonces, para mí fue un jarro de agua fría total. Y a partir de ese momento, Pues a partir de ese momento, yo ese día, bueno, el trato allí fue nefasto. Aparte de eso, luego me dejaron en una sala al sol, esperando a que viniese la ambulancia. La ambulancia no venía, tardó 3 o 4 horas en volver. Yo meándome, no me quería mear encima del pañal porque me daba Claro. asco. Es que, joder, Fue un al final cúmulo, son ¿no? situaciones, claro, que son tan degradantes para una persona que ha vivido 25 años con todo su cuerpo bien. O sea, ya no es ni normal, ni no normal, ni con manos, ni con pies, no, bien.
bien de poder ir a un servicio cuando yo me estaba orinando, bien de poder hacer mi vida. A decirte con 25 años que te metes en un pañal. Y luego llegues al hospital toda mojada. Bueno, llamamos a la ambulancia, no nos cogían el teléfono, vinieron. Es que todo eso lo he vivido yo. Es que lo he vivido, tal cual lo cuenta, pero no con uno, muchos pacientes. Y entonces, a partir de ese momento, ¿qué hacéis y cómo transcurre todo? Pues yo llego al hospital, cancelo todas las visitas porque mi habitación parecía casa Pepe. O sea, para que te hagas una idea, a mí venía a visitarme hasta gente que yo no conocía del hospital. No, es que yo he trabajado con tu tía X años, ya, pero yo no te conozco. Ya. Y, o sea, claro, yo pasé de estar en la UCI y que entraran a verme con EPI a planta que también entraban a verme con EPI y encima gente que entraba sin yo conocer de nada. Yo decía, si es que me van a matar. Claro, yo estaba súper floja y digo, nada, aquí me entran cualquier cosa y me matan. Y yo cancelé todas las visitas. O sea, dije, a mi habitación no entra nadie, solo entraban los médicos de la UCI porque yo tengo mucha relación con ellos, aún a día de hoy. Y las enfermeras y enfermeros de la UCI también entraban. De hecho, eran ellos los que venían a lavarme el pelo, a veces a darme de comer, me traían cosas de su casa, porque Joder. yo no comía comida del hospital. Claro, bueno, y cancelé las visitas, solo podían entrar los sanitarios. Y mis padres, y Ángel, y nadie más. Y mi tía, porque mi tía trabaja en el hospital, y mi tía tuvo un papel fundamental en toda mi recuperación, porque cuando estás en la UCI solo, tantas horas, ver a un familiar, aunque te Total. estén tratando súper bien, porque yo me sentía súper querida y súper acogida, aunque te estén tratando también necesitas una cara conocida, ¿no? Y una persona que te dé Totalmente. tranquilidad. Y mi tía al trabajar en el hospital, pues se escabullía y entraba todas las mañanas a darme el desayuno. Y entonces, bueno, solo entraban ellos y los sanitarios. Y fuimos al PESET también, a que me viese el vascular del PESET. Me dijo lo mismo, pero con otras palabras. Me Con más dijo, tacto. eres muy joven, Carla, te considero una persona inteligente, creo que te vas a adaptar bien a las prótesis y a tu vida, que una vez te adaptes a las prótesis vas a hacer tu vida con total normalidad. La inteligencia artificial, como hablábamos antes, está avanzando mucho y eso te va a ayudar a hacer una vida lo más parecida a lo que tú tenías posible. Claro, yo ya llegué con otro mood, ¿no? Ya dije, bueno, pues tampoco es tan grave. Estoy viva, es lo que importa. Yo perdí a mi mejor amigo con 17 años, entonces entiendo el dolor que yo podía haber dejado aquí. Entonces, bueno, relativizaba un poco, ¿no? A pesar de todo el dolor que yo llevaba dentro. Luego todavía quedaba la baza de ir a ver Acabadas, que todos aquí lo conocemos. Y nada, fui a ver Acabadas. Para el que no lo conozca, explícalo quién es. Para mí es una eminencia en el mundo de la medicina. Hay mucha gente que no considera lo mismo porque hay gente que, pues bueno, dice que hace experimentos con personas. Yo creo que si no te arriesgas nunca vas a conseguir obtener un buen resultado y creo que es la única persona que tiene los cojones bien puestos para hacer lo que hace. Básicamente. Y nada, Cavadas me dijo que los pies se iban fuera, pero que me podía hacer un trasplante de manos. Cuando yo llegué al hospital de Xàtiva otra vez, pues bueno, te puedes imaginar, vino el cirujano que me operó del quiste, vinieron 4 médicos de la UCI a hablar conmigo, vino el médico internista a hablar conmigo, vino uno de los médicos que lleva sistemas inmunológicos y tal a hablar conmigo, vino un amigo de mi tío que es médico a hablar conmigo. Bueno, o sea, mi habitación parecía... mi tía es cirujana vascular en Alemania y me llamó por teléfono. Fue la época veo. Y había gente que me decía que, bueno, que si era lo que yo quería que lo hiciese. Es verdad que a mí con 25 años me dijeron, te vamos a poner unas manos. Sí que me explicó que iba a estar con medicación de por vida, que esa medicación mi sistema inmunológico lo iba a dejar por los suelos, que iba a tener que llevar una vida de mucho cuidado.
y que las manos cada cierto tiempo iban a perder como movilidad. Y que a los X años, creo que me dijo 30 años, se iban a tener que cambiar. Joder, pero me iba a poner unas manos. Ya. Y claro, o sea, yo le dije a mi padre en la ambulancia, yo la decisión la tengo tomadísima. Y cuando llegué al hospital, pues eso, vinieron todo el mundo a hablar conmigo y me dijeron que no. Que no hiciese eso, que eso era ir directamente a una soga, que cualquier infección, cualquier constipado, cualquier cosa me iba a matar, porque me explicaron que el nivel de inmunosupresores se llama, Sí. que para un órgano que es interno ya es muy elevado, pues que para un órgano externo todavía es mayor porque hay más posibilidad de que tu cuerpo lo rechace. Entonces que iba a estar siempre en un hospital, que después de lo que había pasado ya lo había tenido bien, que el cupo ya estaba bastante lleno y que no, que me iba a poder apañar perfectamente. Me enseñaron una chica que se llama Sara Almagro, que también está amputada de las 4 extremidades, que ella es campeona de surf. Me dijeron, mira, esta chica hace de todo, no sé qué, hace surf, es campeona de surf, tú vas a hacer tu vida igual. Y yo decía, ya. Pero a mí en verdad en la cabeza no me entraba poder hacer mi vida sin mis manos y sin mis pies. Ya. Y bueno, Cábadas fue la última opción, como te he dicho, y ya yo llegué a un punto que estaba muy saturada, que estaba alargando la agonía, por así decirlo, y que yo dije que ya se iba a tomar una decisión, que estaba harta de estar esperando el qué pasaba y que yo quería empezar a mejorar ya. Porque yo hasta entonces pues seguía en una cama, seguían haciéndomelo todo, seguía de manos y pies inmovilizada. Entonces yo necesitaba ver una mejoría también por mi salud mental. Claro. Y nada, el 28 de mayo, bueno, me dijeron que en la FE es donde está todo centralizado de lo de amputados, el tema de quemados, la rehabilitación, los médicos rehabilitadores, la protetización de pacientes amputados y tal, y que me iban a derivar a la FE, que habían 2 médicos en concreto, que uno de ellos iba a ser el que me iba a operar a mí y que habían trabajado 10 o 12 años con Cábadas. Entonces dije, vale. Y nada, me fui a la FE, creo que un 26 de mayo, porque fue llegar a la FE, vinieron todos a verme, ahí el trato fue súper humano. Qué bien. Pasaban cada 2 por 3 cirujanos a preguntarme, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Subió la fisio a conocerme porque mi primo había hecho prácticas allí y no las había hecho con la fisio que me llevaba a mí, pero enviaron a la fisio de amputados a que subiera a mi habitación a conocerme. Yo iba preguntando todas las dudas que tenía y mi obsesión era montar a caballo. ¿Y ya ahí se había producido la amputación? No. Todavía no. La amputación se produce el 28 de mayo. Cuando yo estoy 2-3 días en la FE, cuando ya he resuelto todas mis dudas, he hablado con todos los cirujanos, les he dicho tropecientas veces que tengo que montar a caballo, que, que no es una cosa negociable. Y nada, recuerdo que me hice la dura porque a mí no me gusta llorar delante de nadie. Y cuando salí de la habitación estaba todo el mundo allí y yo me hice la fuerte y no solté ni una lágrima. Ahora estaba cagada. O sea, a mí me habían dicho que iba a ser una operación de 8 horas o más. Y que iba a perder mucha sangre, que no, o sea, que no iba a pasar nada, pero que mi cuerpo estaba muy flojo, que iban a intentar amputarme las 4 a la vez, que si veían que perdía mucha sangre y que mi cuerpo estaba muy débil, que me amputarían 2 y luego me volverían a amputar. Entonces, claro, yo entré asustadísima, con una incertidumbre tremenda y ya cuando me alejé de mi familia me puse a llorar como una magdalena. Antes de quirófano vinieron un montón de gente a hablar conmigo, que es que, o sea, ya te digo, el trato en la FE para mí es lo mejor que hay. O sea, a nivel hospitales de España, es que para mí es lo mejor. O sea, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y recuerdo que antes, o sea, cuando me estaban poniendo la epidural, porque a mí me pusieron primero la epidural y luego anestesia general. Pues cuando me estaban poniendo la epidural, me acuerdo que me puse a llorar
y había una enfermera que me abrazó y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, se supone que he hecho todo en esta vida lo que tengo que hacer para que esta vida vaya bien, y aún así había perdido a mi caballo y iba a perder mis manos y mis pies ese día. Y me emociona, mira si hace tiempo y veces que lo he contado. Y entonces me abrazó y me dijo, Carla, no pasa nada. O sea, estoy segura de que eres fuerte y que tú saldrás de esto. Y así fue, me abrazó y estuvo abrazándome hasta que me desperté, o sea, hasta que me dormí. Joder, qué bonito, tío. Sí. Qué guay. De hecho, como te he dicho antes, a mí se me quedaron los muñones muy en punta, la tibia, porque Alberto, que fue mi cirujano plástico, intentó dejarme la máxima largaría posible para que me pudiese enganchar bien al caballo. Y en la segunda, o sea, se me había quedado la tibia en punta y cada vez que yo me ponía de pie sobre las prótesis era un dolor infernal. Y entonces me tuvieron que hacer una remodelación de muñones. Y fue el día de la Dana, la segunda amputación. Y esa enfermera que a mí me estuvo abrazando le dije, Liliana, hoy me vuelven a operar. Y estoy nerviosa porque, claro, me volvieron a operar el día 30, pero claro, los médicos ya estaban avisados de lo que iba a pasar. Entonces me adelantaron la operación un día. Y Liliana vino conmigo a estar pues mientras el preoperatorio, mientras me anestesiaban y todo. Gente con vocación, que Sí. es lo que hace falta. Sí. Bueno, pasa eso, gestionar eso, al final es como gestionar un duelo, ¿no? ¿O Sí. cómo lo llevaste? A ver, es verdad que yo cuando estaba en el hospital vivía como una realidad paralela, ¿no? Vale. O sea, no era totalmente consciente de lo que iba a pasar, de toda la gravedad del asunto. Yo qué sé, yo también salí de quirófano muy subida de ánimo porque tenía que haber durado 8 horas la operación, duró 4, tenía que haberme quedado a dormir esa noche en UCI y no me quedé, me fui a la habitación con mis familiares. Bueno, te puedes imaginar, yo salí, claro, entre la anestesia y todo, salí diciendo soy el nuevo Mesías, soy súper fuerte, no sé qué, entonces estaba como muy arriba, ¿no? Acababa de amputar. Me habían comentado lo del miembro fantasma. El dolor, ¿verdad? Sí. ¿Lo has tenido? A ver, dolor de miembro fantasma, no, porque el dolor me explicaron que es cuando tienes un traumatismo, cuando anteriormente has tenido dolor. Yo no había tenido dolor porque yo había estado despierta y conforme me había muerto yo se habían muerto mis extremidades, pero ya está, y cuando me desperté pues yo ya no la sentía. Entonces, dolor no he tenido nunca, pero sí sensación de que estaba el miembro. Entonces yo ya en URPA se llama, Sí, cuando sales sí, de la REA, operación, sí. Yo ahí ya notaba un poco de dolor y yo a mí misma me decía, no está, no tienes las piernas, no te puede doler, no tal. Ya. Y entonces el trabajo interno también fue muy, muy grande. No había querido asistencia de psicólogo porque, bueno, yo he considerado que mi vida no ha sido fácil nunca porque mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, que para mí creo que fue la peor época porque es la edad del pavo, la edad revolucionaria. Y pasó eso, se murió un tío mío, se murió mi abuelito, mi primer caballo lo tuvimos que vender porque pues de vivir una situación acomodada nos quedamos sin dinero. Bueno, fue un desastre, ¿no? Yo perdí 2 años de cole porque me desestabilicé y bueno, o sea, consideraba que esa época también había sido muy mala. Y consideraba, bueno, que había tenido otros aspectos de mi vida y que había podido solucionar sola. Entonces creía que lo iba a poder solucionar sola. Y hasta entonces sí que pude, pero posteriormente cuando llegué a casa y ya, pues yo había deseado que me corriese el agua de una ducha porque llevaba 3 meses duchándome con paños de agua y jabón. El lavado del gato, como claro, dicen. sí. Y yo deseaba meterme bajo de la ducha con mi música, yo sola, hacer mis necesidades sola, y la realidad fue totalmente distinta. Luego, acostumbrada a mirarme a un espejo 25 años de una forma, la realidad que me devolvía el espejo era otra totalmente distinta. Me dejé de querer. Bueno, o sea, un drama, te puedes imaginar. Como te he explicado antes, encima se me estaba cayendo el pelo.
del apoyo, aquí Claro. tenía una herida así de grande Demasiado. que tardó en curárseme no sé cuánto tiempo. La cara de las hormonas, Ya. bueno, un montón de granitos, es que era todo, Sí, ¿sabes? todo. Sí, todo un descontrol hormonal, un descontrol de todo. ¿Y cómo lo hiciste? Es decir, a mí lo que hablábamos, me gusta esa transformación personal, ver ante una situación tan complicada en tantos aspectos, qué gesto, qué situación, qué fue lo que te hizo decir, venga, Carla, tengo que tirar para adelante. Pues lo que te he dicho, el saber lo que habrían pasado mis familiares y amigos si yo me hubiese muerto. Porque yo hace 10 años que se murió mi mejor amigo y yo a día de hoy sigo quedando con su hermano, sigo quedando con su madre, me acuerdo de él casi todos los días, me encantaría contarle un montón de cosas. Entonces sé el vacío que hubiera podido dejar, no a todo el mundo evidentemente, porque no todo el mundo te Ujú. quiere igual, pero sí a los más allegados. Y, y luego una cosa que, bueno, igual está mal que te lo diga así, pero es una cosa egoísta, ¿no? Es al final el decir, bueno, no me he muerto, quiero recuperarme y quiero tener mi vida lo más parecida a una vida normal, a una vida plena, a una vida, a mi vida de antes, ¿no? Claro. Y entonces sí que fue muy egoísta eso, pero claro, es que si no lo hacía por mí, nadie lo iba a hacer por mí. Y bueno, le eché coraje, o sea, yo creía que tampoco tenía otra forma de actuar. Es verdad que luego mi psicóloga me explicó que, pues que yo tengo muy mala leche y que, que eso al final es un arma de doble filo, ¿no? Que tiene la vertiente positiva, que es que gracias a, o sea, el enfado es incompatible con la depresión. Vale. Entonces, gracias al enfado no caí en una depresión, pero por mi tendencia al enfado, pues hablaba a todo el mundo fatal. Claro, es que yo, o sea, me estaba cagando y tenía que decir, me cago y llévame al baño. Para mí eso era muy Muy violento, era denigrante como persona, total. era vergonzoso que me tuviesen que limpiar, bueno, que llegase y para ducharme necesitase a 2 personas. Claro, porque yo no sabía cómo hacerlo, pero mi familia tampoco, porque nunca hemos tenido una situación así. Y en el hospital, como te he dicho, están los auxiliares de enfermería, los enfermeros, los médicos, quien sea, Claro. pero en casa no. Y bueno, ya llegó un punto que sí que dije, necesito ayuda psicológica. La busqué online porque para mí trasladarme era como Claro. un mundo. Tenía mucho dolor, llevaba más de 30 puntos en cada muñón. Y fuiste poco a poco gestionándolo con esa ayuda y aceptando, ¿no? Esa Sí, capacidad de resiliencia que muchas veces se dice, que yo creo que tú tienes bastante resiliencia, ¿no? sí, pero por lo que te he dicho al final, porque siempre he dicho que ya que estoy viva, quiero vivir y no limitarme a existir. Y quiero vivir mi vida plena porque Bueno, yo ya me he llevado un susto de decir no somos eternos, total. vivimos haciendo planes a futuro, vivimos creyéndonos que esto no se acaba nunca y si hay un día que se acaba. Nunca sabemos encima cuándo es y no sabemos si mañana es el último día tuyo o mío aquí. Entonces, creo que es súper importante el saber aprovechar cada momento de todo lo que haces, de todo lo que te apetece hacer y de todo lo que sientes. Totalmente. Y tú que has tenido la muerte tan de cerca y que muchos seguimos teniendo mucho miedo a la muerte, ¿tú le tienes miedo a la muerte? No, yo le tenía miedo a la muerte y ahora no. Es verdad que mi muerte hubiera sido una muerte dulce, como aquel que dice. Yo a lo que le tengo miedo es a sufrir. Yo he visto a mi yaya con un cáncer, a mi abuelito con un cáncer. Le tengo miedo a eso. Pero a morirme de un infarto no, a morirme de una muerte súbita no, a morirme de una sepsis no, Claro, porque al final te quedas ahí y ya ya está. está. Entonces, creo que no pasa nada. Creo que es una cosa que, bueno, que todos tenemos un reloj, aunque no se Lo vea. único que sabemos cuando nacemos es que Sí, morimos, pero vivimos de exactamente. espalda a la muerte. Exacto. O sea, vivimos como no quiero saber que me voy a morir, pero es que te vas a morir. Y no sabes cuándo, entonces tienes que aprovechar al máximo, tienes que hacer todo lo que quieras hacer, dejar la huella que quieras dejar, ¿no? El tener un propósito en la vida de poder ayudar o de lo que te dé la gana, pero tener un propósito en tu vida y al final poder cumplirlo o poder acercarte a cumplirlo, creo que también es súper importante y muy gratificante como persona. Y bueno, yo, como siempre digo, también estuve muy respaldada por mi red de Claro. apoyo, que fue inmensa. Ya te digo, el primer día en la UCI habían más de 40 personas que, que los médicos flipaban, o sea, decían, ¿pero esto qué es? Y,
y he tenido muchísima gente a mi alrededor. Ya ves. He tenido a mis amigos del máster, he tenido a mis amigos de la uni, he tenido a mis amigas de cuadrilla, a amigos de la hípica, a amigos de la falla, he tenido a Anchel y a la familia de Anchel, he tenido a muchísimos familiares de muchos amigos, he tenido amigos desde que he nacido, he tenido al hermano y a los padres de mi amigo Brian, que fue el que faltó. Es que he estado tan acompañada y veía la felicidad, ¿no?, en su cara cada vez que conseguía hacer algo cuando llegué a casa. Yo en la vida había visto a mi padre llorar. Y lo vi llorar cuando me desperté, que me dijo, mi padre, su afición eran las motos desde que es pequeñito y él hacía enduro, que es una especie de motocross. Y cuando me desperté, que todavía estaba intubada, me dijo, pégale patada a la moto y arranca. Que es, pégale patada a la moto y arranca. Y bueno, así fue, yo le pegué patada a la moto y arranqué, y eso me lo dijo 2 días antes de que me desentubaran, y hasta el día de hoy no he frenado la moto. Y también lo vi llorar cuando llegué a casa y he visto la cara de felicidad de todos cuando me ponía de pie, la cara de orgullo de mi madre, cuando a pesar de sentir dolor, pues me podía ver otra vez de pie. Ya ves. Ahora vamos a hablar cómo te cambian la vida, cómo has conseguido volver a montar a caballo gracias a esas prótesis, pero tengo una caja ahí y te la quiero dar. Vale. Todo tuyo. A ver. Ay, bueno, a día de hoy hay gente aquí que no son mis amigos ya. Bueno. Pero es bonita. Las caras que no me gustan las tacharé y ya está. Y ya está. Pero sí que hay gente importante, ¿no? Sí, hay mucha gente importante. Hay amigas que... Inés, por ejemplo, vino a pincharme la heparina todos los días. Marina y Gloria y Anita me han llevado de viaje a conocer a Uxue, que es una chica amputada de brazos, y son gente pues muy importante para mí. Bueno, los otros en su momento también fueron importantes. ¿verdad? La vida sí. son etapas y Sí, las también personas hicieron... llegan, se van, Sí. al final, bueno. También hicieron muchas cosas por mí en ese momento, y bueno, también aparece Anchel, que estuvo a pie del cañón durante toda mi estancia en el hospital. Hubo personas que estuvieron, que al final fueron ese chute, como decía tu padre, para arrancar esa moto. Sí. Y llega ese nuevo proceso de aprender y esas nuevas prótesis. ¿Cómo llegaron a ti? ¿Cómo fue el proceso? Pues ya en el hospital, justo amigas que hoy no son amigas, tuvieron la idea de crear una asociación para poder costear las prótesis, para poder hacer visible el caso, para poder ayudar a más gente. Y ya pues en el hospital se fue como barajando, ¿no?, esa idea. Y luego pues llegamos a casa. Ya, bueno, como te he dicho, mi tía es médico vascular, habían mirado un montón de prótesis, se habían puesto en contacto con Sara Almagro, se habían puesto en contacto con otros amputados y vieron que poco a poco. Es verdad que en la FE, como te he dicho, estaba la médico rehabilitadora, que es la que encauza, ¿no?, todo el proceso de protetización, y los fisios, que los fisios son también los encargados de ver en qué momento puedes empezar a usar las prótesis, de ponerte fuerte para que puedas ponerte de pie, de enseñarte otra vez a andar y todo el rollo. Y bueno, allí me propusieron una ortopedia. Lo que pasa que, a ver, no sé si está bien decir esto públicamente, pero las ortopedias, si es rollo grande y es franquicia, bajo mi experiencia y bajo mi punto de vista, para las necesidades que tenía yo, no supieron responder como debía. Porque yo al final igual necesitaba asistencia un domingo por la tarde, porque a mí no me falta una pierna, me faltan mis 2 manos y mis 2 piernas. Entonces igual me salían heridas y tenía que contactar con alguien, y porque, bueno, yo buscando por internet encontré a mi protésico de las manos, que se llama Manel Roca, es de Barcelona, y
Y bueno, yo, a ver, en principio estaba como muy obsesionada en tener unas prótesis que pareciesen manos, ¿no? Reales. Entonces, bueno, yo he estudiado Derecho y entonces lo que más te enseñan a hacer en esa carrera es a buscar información y a leer y leer y leer hasta cansarte. Y yo no tenía nada mejor que hacer, estaba en casa, eh, estaba aburrida, no podía estudiar, no podía moverme, no podía hacer nada, entonces solo me quedaba hacer ejercicio para recuperarme y buscar cosas para mi recuperación. Claro. Entonces, un día buscando por Google, busqué manos lo más parecidas a, o sea, manos protésicas lo más parecidas a una mano real. Y me salió una página que se llamaba Code by Seat y me puse en contacto con ellos, llamé y me dijeron, bueno, el protésico te llamará esta tarde. Y yo dije, vale. Las primeras palabras que intercambié con mi protésico fue, menuda puta mierda. Tú directa. Sí, porque me estuvo explicando que las prótesis que yo había visto eran simplemente prótesis estéticas Ah, y que las prótesis estéticas no se podían mover. Que luego habían otras que eran de pinza, que sí que podían ser color carne y que luego habían las multiarticuladas, que son estas, que son más robóticas, que también podían ser color carne, pero que se iba a notar demasiado. ya. Y encima se ensucian un montón. Y que no había nada parecido a una mano y que encima los movimientos no iban a ser como los de una mano humana. Es decir, la mano tiene movimientos grabados y yo iba a tener que memorizar los movimientos y a partir de esos movimientos pues adaptarme para conseguir hacer las cosas. Ya. Entonces yo le dije, pues menuda puta mierda. Y Manel, si tiene algo que lo caracteriza muchísimo, es su santa paciencia. Y respiró profundo y me dijo, sí, Carla, pero es lo que hay. Y entonces ya fui a verlo, él pasaba visita en Castellón, fuimos a Castellón, me enseñó las prótesis, primero nos centramos en las estéticas porque yo tenía la boda de un amigo mío, Ujú. que es amigo mío desde que nacimos, y su mujer, que llevan juntos, bueno, ahora su mujer, llevan juntos 11 años y son de mis mejores amigos, o sea, son como familia mía. Y yo encima era testigo de la boda. Joder. Entonces, pero tampoco me sentía lo suficientemente preparada Ya. como para ir sin prótesis. Claro. Entonces, Manel consiguió hacerme las prótesis estéticas para que pudiese ir a la boda. En terapia ocupacional en el hospital me hicieron como un apaño para poder firmar con esas prótesis estéticas. Y esas son las primeras prótesis que tuve. Luego empezamos a hacer pruebas de encajes, de movimientos y tal. Al principio no conseguía ni abrir ni cerrar la mano, o sea, Claro, porque me parecía imposible. ¿cómo funcionan realmente? Funcionan con unos sensores que hay aquí y entonces tú, depende de las señales que le envíes al sensor, es como si tú te aprietas aquí, Ujú. tú notarás que si tú mueves la mano hacia un lado, hacia otro, Sí. los tendones, Claro. los nervios y todo mandan información. Pues es lo que hacen mis nervios, mis tendones y todo a los sensores. Entonces, depende del sensor que yo toque, se mueve de una forma u otra. Vale. ¿Y va agarrada? ¿Cómo se agarra? Es sistema de vacío, se Vale. llama. Yo me pongo crema y meto. Vale. Y pesan, ¿no? Pesan. ¿Cuánto pesan? Creo que 2 kilos. 1,5 kilos, 2 kilos. Que yo parece que sea así, pero tú ponte unas mancuernas Claro. de, aunque sea 1 kilo, todo el día encima. Vamos, una Intenta botella hacer de todo. agua de esta de 1,5 kilos. Claro. Y claro, el problema es que lo que más pesa es la mano y la palanca de fuerza está aquí. Entonces, si la mano estuviera aquí, no sería Ya. tan pesada. Claro. Pero claro, tiene que pesar porque esto lleva los sensores, las baterías, la mano, el giro, la supinación, porque si yo tengo también supinación para poder comer más fácil, Joder. es que es un mundo. Ya ves, ¿y aprender a usarla es complejo? Sí. Sí, ¿verdad? A ver, a mí en primer lugar me pusieron las prótesis de pinza, que son prótesis también... es que no sé ahora la palabra técnica, perdón. Sí. Vamos, yo tampoco. Pero mioeléctricas. Ah, vale. Son prótesis mioeléctricas, pero simplemente es una pinza. O sea, Vale. abre y cierra como si fuera la boca de un cocodrilo. Y se acabó. No se puede hacer nada más, ningún movimiento, ni giro, ni nada. Claro, yo me enseñé a abrir y cerrar las manos y luego Manel me introdujo el giro en la mano. Ujú.
Pero bueno, con las manos de pinza yo tampoco conseguí hacer gran No. cosa. Y luego ya hicimos un análisis de todas las prótesis que habían en el mercado y de mi tipo de vida, Vale. para que las prótesis pudieran adaptarse a mi vida, porque cada amputado somos un mundo, cada persona tiene unas necesidades y bueno, cada uno es como es y cada uno necesita lo que necesite. Estas en concreto se pueden mojar, son las únicas a día de hoy que hay en España que se pueden mojar Joder. y sumergir. Joder. Sí, no por nada, o sea, porque al final estamos tocando agua, estás tocando un cubata cuando sales, una cerveza, poner un lavavajillas, lo que Todo. sea. Claro. Y entonces, bueno, para mí yo siempre he sido, como te he dicho, muy autónoma y muy independiente. Cuando mi padre estaba de viaje y yo estaba en casa con él, yo estaba sola. Entonces, yo estaba muy acostumbrada a hacer esas cosas sola. Entonces, bueno, para mí me parecía importante que se pudiesen mojar Claro. o incluso para si el día de mañana tengo hijos, poder estar jugando en el agua con ellos con unas manos. Es verdad que a día de hoy con los muñones me adapto muchísimo, sé hacer un montón de Sí, lo he cosas. visto en Instagram. Que Sí, te maquillas con ellos, ¿verdad? sí, me pongo las lentillas, me las quito. Ya he conseguido abrir botones, cerrarlos no, pero abrirlos sí. Joder. Puedo beber, puedo utilizar el móvil, puedo hacer bastantes cosas. Creo que a día de hoy puedo hacer más cosas con los muñones que con las manos, pero como siempre digo, el buen equilibrio es encontrar la total independencia utilizando lo que tú tienes más lo Efectivamente. añadido. Entonces yo, por ejemplo, con los muñones yo no puedo comer, yo con mis manos puedo comer. Con mis manos puedo sujetar cosas pesadas, porque estas manos, de normal, las multiarticuladas, Ujú. no tienen la misma fuerza que una mano de pinza. Es decir, la mano de pinza tiene como 3 veces más de fuerza que una multiarticulada. Estas son multiarticuladas, pero tienen casi la fuerza que tiene una pinza. Entonces puedo coger objetos pesados Ujú. Como sin, antes que estábamos probando, si la exacto, taza. sin que se rompa la mano. Vale. Porque muchas veces el problema es que al ser manos tan robóticas, Claro. con tanta electrónica y con tantas cosas, pues si te pasas más de la cuenta, se rompen. Estas es como Terminator, por definirlas de una forma. Es como híbridas. Claro. Y hay que ser consciente que eso tenemos que darlo claro, que baratas no son. No, son carísimas. ¿Se puede decir? Sí. Cada mano vale 87.000 euros. Y, a ver, sanidad ayuda, evidentemente. Gracias a Dios estamos en un país donde existe la Ujú. seguridad social, porque si no estaríamos muertos del asco. Ujú. Eso es verdad. Pero también es verdad que no puede cubrir las necesidades al 100%. Entonces, bueno, como he dicho, cada paciente somos un mundo. Yo necesitaba las manos para montar a caballo, para hacer mi vida lo más normal posible. Quería seguir estudiando, quiero seguir trabajando, quiero hacer todo. Quiero seguir viajando, todo. Entonces, pues no me iba a conformar tampoco con unas pinzas. Me sabe mal decirlo así, pero No, hombre, claro, es que es así. Por ejemplo, con unas pinzas montar a caballo hubiera sido bastante complicado, ¿no? no se puede. No se puede, ¿no? No, porque lo intenté. Claro. Y no he no se podido. puede. No podía comer. Sí que podía coger un vaso de agua, pero muchas veces se me caía. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y qué podemos reclamar aquí? Que aquí podemos reclamar todo lo que quieras. Que digas, bueno, me hace falta más ayuda en esto. Necesito o estoy cubriendo una parte importante porque aquí esto no llega. No sé, ¿qué crees que hace falta? A ver, yo creo que, como bien he dicho, cada amputado tiene unas necesidades específicas y se debería observar Ujú. el caso de cada persona amputada, Efectivamente. porque no todos somos iguales, no todos necesitamos lo mismo. Hay gente que no tiene rodilla y, por ejemplo, le gusta correr y las rodillas de correr son carísimas, creo que valen 100.000 euros. Entonces, al final somos la menor población, ¿no? Claro. No seremos ni un 20% de la población los amputados. Y creo que deberían haber más ayudas, más que nada porque aparte de ser carísimo el tema de prótesis, ya te digo, a mi sanidad me ha cubierto gran parte, pero yo aún así he tenido que pagar 95.000 euros de mis manos. Ya ves. Y el problema es que, bueno, como todo aparato tecnológico, pues tiene obsolescencia programada y a los X años las manos, cao. Y otra vez a cambiar las manos. Y pues por eso es uno de los motivos también por los que hicimos la asociación, porque yo es verdad que he tenido a
todo mi ciudad, bueno, iba a decir pueblo, a toda mi ciudad apoyándome, a los pueblos de al lado apoyándome, a muchísima gente apoyándome, muchísima gente luchando por mi causa, muchísima gente consiguiendo dinero para que yo tuviera mis prótesis y tuviera las prótesis que necesitaba. Pero es que hay gente que no tiene esa suerte. Hay gente que no tiene la red de apoyo que yo tengo y hay gente que bueno, no, la gente no se vuelca tanto, hay gente que no lo puede conseguir o hay gente que intentan hacerlo y no lo consiguen. Y como es un proceso, perdón que se me haya enganchado el dedo. No te preocupes. Como es un proceso tan costoso, tanto a nivel económico como a nivel psicológico, no me gustaría que ninguna persona, aunque estuviera pasando una tercera parte de lo que he pasado yo, pudiera sentirse desamparado, desacompañado, desinformado, porque también hay mucha desinformación. Totalmente. No me gustaría que una persona así pudiera sentirse solo y eso. Y esa asociación, venga, háblame de ella, que yo quiero que aquí vosotros que sois todos muy solidarios y si se viraliza el vídeo vais a entrar, vais a conocerla y vais a colaborar, ¿vale? Cuéntame un poquito más sobre ella. Pues la asociación se creó en primer lugar para pagar mis prótesis, claro. La verdad es esa, porque era imposible hacer frente, ¿no? a un pago así. Y en segundo lugar porque, bueno, la idea es seguir ayudando a muchísimas más personas. Ahora a mí hay un chico que se llama Guillermo que me hizo unas prótesis en 3D para que pudiera ducharme y está haciendo un hospital para amputados en Tanzania. Joder. Como he dicho, aquí tenemos seguridad social, aquí hay un montón de ayudas, un montón de terapias y ahí no hay casi nada. Entonces, yo de las charlas, conferencias y todo el rollo también saco dinero porque, como te he comentado alguna vez, yo al estar estudiando no he recibido ninguna paga. Entonces... es complicado salir adelante. Sí, y también saco dinero pues de las charlas y eso. Y como veo que está funcionando y quiero hacer crecer a la asociación, quiero hacer, pues ayudar a más personas, ¿no? Y que mi historia sirva pues para que otras personas tengan mejorías tanto a nivel protésico como a nivel psíquico, porque no hay psicólogos especializados en amputaciones, no hay psicólogos que te los ponga la seguridad social. Yo me tuve que pagar mis psicólogos, me tuve que pagar fisios aparte para que me descontracturaran la espalda. ¿Un dineral? Sí. Y todo aquel, vamos a poner un enlace en la descripción, ¿vale? Que todo aquel que quiera colaborar, conocer la asociación, que pueda entrar en ese enlace. Pues está el Instagram de la asociación, que vale, es @asociación tus manos son mis manos. Efectivamente. Y hay un número de cuenta que va destinado directamente a la asociación, que yo no hago uso para nada de ese dinero. Ese dinero es simplemente para ayudar a personas con problemas de amputaciones, aunque sea un dedo. De momento solo cubre a Comunidad Valenciana, porque claro, yo tengo explotados a mi familia y mis amigos trabajando para la asociación, porque bueno, tenemos que crecer. Ahora he hablado con la presidenta de una asociación de niños amputados que se llama FANIP, y bueno, estamos viendo la posibilidad de colaborar ellos conmigo y yo con ellos, de la forma en la que sea. Tanto también a nivel jurídico, porque están habiendo muchísimas injusticias. Totalmente. Por ejemplo, a una nena el otro día, por estar amputada como yo de las 4 extremidades, no la querían dejar subir a una atracción en un parque. Estás dejando subir a niños de 2 años porque una persona amputada que puede hacer incluso más cosas que un bebé de 2 años o que cualquier otra persona no la estás dejando subir. Hay un montón de injusticias. Hay que concienciar. Hay que concienciar y hay que normalizar. Bueno, no me gusta la palabra normalizar porque ¿quién dice lo que es normal y lo que no? Pero hay mucha gente que tiene vergüenza, ¿no?, de estar amputado. A mí a veces también me pasa, ¿no?, que a veces me hago pequeñita. Hay mucha gente que le da cosa. Y yo, gracias también a las redes sociales y a la asociación, he conseguido dar una visibilidad y un concienciar y un... no normalizar, sino que la gente vea que no pasa nada y que también se puede ser guapa, se puede vestir bien o se puede lo que Totalmente. Sea con prótesis, ¿no? Y se puede ser madre, porque yo conozco a una chica que se llama Ruth, que está también amputada de las 4 y es madre, o sea, se puede hacer de todo. De todo. Y como hemos dicho, ahora me entero tiene un porqué. Primero, concienciar. Ya hemos sido conscientes de esta situación y que entre todos tenemos que mejorar. Vosotros, ya sabéis, tenéis que entrar, echarle, pues seguirle lo que vosotros queráis, pero sí que tenemos que echarle una mano. Pero
como aquí siempre hay un aprendizaje, ¿no?, detrás de este podcast, me gustaría que le lanzaras un mensaje a todas aquellas personas que nos estén viendo y puedan tener cualquier tipo de adversidad que ahora mismo le esté suponiendo un grave problema en su vida. ¿Qué le dirías? Yo le diría que cuando alguien tiene un problema, ¿no? O sea, cuando tú personalmente tienes un problema, tú crees que tu problema es el más grave, el mayor y el peor de todos, ¿no? Y como que te retroalimentas en ese dolor y en ese rompecabezas, ¿no? Pero que nunca se nos olvide formar parte del dolor y del proceso de los demás. Es decir, por mucho que yo tenga un problema, un dolor o lo que sea, no puedo dejar de lado el problema o el dolor de mis amistades y mis familiares. Porque todas las relaciones se trabajan, porque si quieres una red de apoyo buena, tú tienes que ser red de apoyo buena. Y tú tienes que estar escuchando a tus amigos, aunque sea un problema de he discutido con mi pareja. Y creo que muchas veces la gente tiende a ser un poco egoísta cuando está pasando una situación fea o mala y no hay que serlo para nada. Porque luego es esa gente la que te apoya y luego es esa gente la que te escucha, la que te seca las lágrimas, Totalmente. las que vienen a mi casa a hacerme una coleta porque yo no puedo hacerme una coleta, o las que no han dudado en ningún momento en si tener que limpiarme el culo, limpiarme el culo. Lo siento por decirlo así, No, pero es no, que es la la cruda realidad. realidad. Entonces, que siempre hay alguien que está peor que tú y que se puede salir de todo, porque al final el ser humano tiene una capacidad de adaptación enorme y que el querer es poder. Y a mí no me lo Y tiene que permitirte decir estar nadie. mal también, que es lo que Sí, hablábamos antes. sí, tienes Que que no todo permitirte, es... sí, tienes que permitirte llorar, tienes que permitirte sacar las emociones sin herir a los demás. Claro, Esto también es importante. importante. Porque yo también hubo un momento que, como te he dicho, tenía muy mala leche y entonces yo, como no podía sacar mi frustración y mi dolor por otro lado, le hablaba mal a los demás sin darme cuenta que ellos también lo estaban pasando mal por verme a mí así. Totalmente. Y si ahora tú te pudieras poner frente a frente a esa Carla que en ese momento el mundo se le vino encima cuando le dieron esa noticia, ¿qué le dirías? Pues mira, no la abrazaría porque a mí no me gustan los abrazos, los besos y el contacto físico no me gusta, pero sí que le diría que estuviese tranquila, que tiene muy buenos amigos, que tiene muchísima gente que la quiere, que hay gente que ni ella conoce que la quiere y que va a seguir adelante y que va a ayudar a mucha gente y que esté tranquila, que va a poder montar a caballo y va a poder conseguir todo lo que quiera Todo. conseguir. Y estás orgullosa de ti. Estoy orgullosa. Estoy orgullosa porque me amputaron el 28 de mayo del año pasado y todavía no hace ni un año. ¿Y qué es lo que más valoras de la vida? Todo. El abrir los ojos. El otro día vi un vídeo que decía, si a ti te dieran 10 millones de euros, pero te dijeran que mañana no vuelves a abrir los ojos, ¿te quedarías los 10 millones o abrirías los ojos? Todo el mundo, la mayoría de gente no elegiría volver a abrir los ojos. Si para ti pesa más abrir los ojos que 10 millones de euros, ¿por qué no valoras la vida como si valiese más de 10 millones de euros? Ya ves. ¿Y qué consideras que es la felicidad? Para mí la felicidad es estar rodeado de los que te quieren y ser un alma libre. Ser un alma libre en el sentido de no hacer daño a los demás, intentar hacer el bien, ayudar, pero querer hacer lo que quieres. Si te apetece estudiar, si te apetece viajar, es verdad, nunca cayendo en el libre albedrío, ¿no? Claro, O sea, siempre evidentemente. siguiendo unas normas de conducta y siempre haciendo pues lo que se debe hacer, pero también cuidando lo que quieres hacer. Y eso es muy importante porque cuidar lo que quieres hacer es cuidar tu salud mental. Totalmente. Y el acudir a un psicólogo cuando estás mal, que mucha gente aún todavía tiene el estigma, ¿no? De que es un poco de locos. Y está súper normalizado ir al médico porque te duele la uña pequeña del pie, pero está muy poco normalizado Totalmente. acudir a un médico cuando te duele el corazón o te duele la cabeza. Y hay veces que no tenemos ni las herramientas suficientes ni los conocimientos suficientes para hacer frente a situaciones que no podemos hacer frente y necesitamos a alguien que sea externo y que sea una persona especializada en eso y Total. te ayude a seguir.
Pues para mí ha sido un auténtico placer tenerte. Igualmente. Te lo prometo, he aprendido tanto de ti, vais a aprender tanto, o creo que vais a aprender tanto de ella, de su historia. Y ya solo decirte que aquí hay plena libertad, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero que tú digas, mira Juanje, esto, último, no sé, algo más, ¿quieres añadir algo más? No lo sé. ¿Tengo que ¿Algo? añadir ¿Se le ha algo quedado más? algo? No, ha estado muy bien, ¿eh? Qué maravilla de persona, qué maravilla de entrevista acabas de Sí, hacer. muchísimas te lo gracias prometo. por darme voz, de verdad, y por seguir trabajando para que la gente amputada pues tenga una vida con calidad. Pues muchísimas gracias y que estemos siempre contigo para verlo todo. Igualmente. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Si tenéis algún testimonio de superación, un trabajo interesante, algo de lo que podamos aprender, como siempre decimos, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com, un WhatsApp al 621-681-044 y ya sabes, ¿qué te ha parecido la entrevista? A mí, por ejemplo, me ha encantado ella, porque es que es maravillosa. Así que queremos leeros, suscribiros, darle a me gusta, compartir, porque ya sabéis que eso nos está ayudando a seguir creciendo y a traer gente tan maravillosa como Carla. Muchas gracias y hasta siempre.